Sí, sí. ¿Cómo están, iglesia? Pues primero quería aclarar porque creo que, por si no les quedó claro, esta semana sí hay grupos conexión. Hoy es domingo, el primer día de la semana. Esta semana, la siguiente semana también, y luego ya no. Sí, creo que es la semana del 26 al 29. Esa semana vamos a tener un break. Porque vamos a tener una junta de líderes para ver el contenido nuevo que vamos a empezar a ver. Un contenido que ya escogimos, pero para organizarnos y empezar a pues esa siguiente temporada con el pie derecho, ¿sí? Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. ¿Sabes? La Biblia dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en realidad, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que las cosas en última instancia siempre apuntan a una persona, y esta persona se llama Jesucristo. Y hoy vamos a ver como algunos temas en específico, pero nos vamos a dar cuenta cómo esto apunta hacia una sola cosa. Y antes de empezar con esto, quiero hacer como un poquito como de recapitulación o resumen. Venimos de... me voy a ir para atrás a la muerte de Esteban. Está Esteban, lo arrestan, lo llevan ante el consejo. Esteban da un discurso, se enojan los del consejo, lo terminan apedreando, ¿sí? Y Saulo estaba dentro de este grupo de personas, ¿no? De los que estaban apedreando a Esteban. Ahora, después de esto, la Biblia nos dice que se desata una gran persecución en la iglesia, en la ciudad, ¿sí? Y esto era en Jerusalén. Esta misma persecución hizo que las personas o los cristianos que vivían en Jerusalén se esparcieran hacia otras ciudades. Y pues vamos a llamarlo como esto no era suficiente la persecución en Jerusalén, sino que las personas que estaban ahí querían pues expandir esto, ¿sí? Saulo recibe cartas para ir a otra ciudad a aprender a los cristianos que estaban ahí, llevárselos presos a Jerusalén. Y en el camino a esta ciudad, que era Damasco, Jesús se le aparece de una manera visible. Se cae del caballo, no es cierto. El caballo no, sí vale, sigue en caballo, quién sabe. Pero lo que sí dice la Biblia es que queda ciego, ¿no? Jesús le habla, y Pablo queda ciego por 3 días. Jesús, en una visión, se le aparece a Ananías y le dice: hay una persona que se llama Saulo, ¿sí? Él tiene 3 días orando, ve con él, ora por él para que recobre la vista. Ananías va con Saulo, ora por él, Saulo recobra la vista, y a partir de este momento él se empieza a, como a juntar con los discípulos y aprender en sí el evangelio. Y básicamente aquí es en donde estamos, ¿no? Ahora, hay un problema que tiene Pablo, ¿sí? Y no sé si les ha pasado. Yo tenía un amigo que lo conozco así pues desde que estábamos chiquitos, pero estaba conmigo en la prepa, y pues era como pues medio fiestero, medio borracho, más o menos mujeriego. Y me acuerdo, nos llevamos muy bien, vivíamos cerca, y en esa época yo ya traía carro cuando estaba en la prepa y él no. Entonces siempre se iba conmigo, nos llevamos como que con la misma gente. Y me acuerdo que íbamos a las fiestas y yo me lo traía borracho. Y cosas así, ¿no? Me acuerdo de que, no sé, pasar por una antialcohólica y yo ni había tomado, pero por alguna razón me puse bien nervioso, y él, que venía bien borracho, como que parecía que yo se había tomado y él no. Me acuerdo que hasta de que tomas, no. Y el Señor como que me hizo una pregunta, y me acuerdo que me volteé a ver así como, ¿qué rollo? No sé, me puse muy nervioso. Y como el tránsito fue que, no, hombre, si viene borracho, a ver, sóplale. Y no, pues, no estaba borracho. Pero, bueno, el punto aquí es, esta persona de pronto conoce a Cristo, y tiempo después empieza a servir en la iglesia. Y me acuerdo una vez que estaba teniendo una conversación y dice: no, sí, para no dar nombres, en tal iglesia, que a lo mejor ya ahorita a muchos como que ya se les prende el foco, de que en tal iglesia esta persona es líder de jóvenes. Nah, no es cierto, sí,
sí, yo lo conocí, o sea, era bien así, así, así. Es de que no, en serio, como que no te la crees, ¿no? Y no sé si les ha pasado, me acuerdo cuando entré a la universidad, algunos amigos míos entraron a medicina y un compañero de la primaria y secundaria me dijeron, oye, ¿sabías que fulanito entró a medicina? Y yo dije, chis, pues si eran los burros. O sea, pues ¿cómo le hizo? Ahora, digo, como contexto, por lo menos en mi generación, presentaron como 3,000 personas el examen de admisión a medicina y entraban 800. Entonces, en realidad no era fácil, o sea, menos de una tercera parte de las personas que presentaron en realidad entraban. Y como que a veces tú tienes una idea preconcebida de una persona, o a lo mejor lo conociste en algún tiempo de su vida, y de pronto te dicen, no, fulanito anda haciendo esto y es así. Y tú dices, no es cierto, no, o sea, no es así, ese era bien burro. Y algo así le pasó a Pablo, ¿no? Y hoy vamos a continuar en Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos capítulo 9, versículo 20. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad a Saulo le pasó algo similar. Lo voy a leer, dice: enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los principales sacerdotes, y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Perdón, es que le tenía que aumentar el tamaño de la letra porque lo mando así como que acercando porque la letra está chiquita. Ok, ahora, Saulo es una de esas conversiones, no sé cómo llamarlas, pero llamativas, ¿no? O sea, tú tienes una persona que está persiguiendo a la iglesia y de pronto, o sea, va camino hacia una ciudad y su misión es pues llegar a arrestar cristianos, llevárselos a Jerusalén presos. Y de pronto llega a esta ciudad y en lugar de empezar a hacer eso, semanas después es de que, oye, está diciendo que Jesús sí es el Hijo de Dios. O sea, como que, ¿qué pasó? O sea, esto está bien raro y en realidad esto confundió a los judíos, pero no nada más a los judíos, confundió a la iglesia también. O sea, todos estaban así como que los judíos fue de que esto está raro, la iglesia también es como que, pues, o sea, no sé si le creo o no le creo, ¿no? Obviamente las personas que a lo mejor ya habían estado con él podían estar convencidas, pero no era un caso común, ¿no? Ahora, aunque muchos de nosotros tal vez no tengamos, vamos a llamarlo un testimonio así, ¿no? Hay mucha gente que diría, no, a mí me gustaría tener de esos testimonios poderosos donde yo estaba en las drogas o metido en el crimen organizado y Cristo me salió de ahí. Y pues, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros a lo mejor el testimonio pues es más normal, ¿no? Es como que no, pues yo estaba en la prepa y viví una vida relativamente normal, ¿no? O sea, no era un criminal, no tenía así adicciones. Obviamente todos tenemos pecado y definitivamente hay un cambio de vida. De hecho, 2 Corintios 5, versículo 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Y en realidad, así como Pablo tuvo un antes y un después de Cristo, todos tenemos este mismo evento. Y yo creo que para algunos puede ser, no sé, un poquito más difícil de decir, bueno, es que en este momento, digo, para muchos es bastante sencillo, pero no para todos, especialmente si vienes como de cuna cristiana. Pero hay un momento en específico en donde nacimos de nuevo, recibimos el evangelio y somos una nueva criatura. De hecho, la Biblia describe esto como el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? Voy a leer otro versículo, Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y aunque cada caso es diferente, cada conversión es diferente, Dios trabaja de maneras diferentes en cada uno de nosotros. Los procesos pueden ser variados y distintos, pero siempre hay un antes y un después. Hay un viejo hombre y un nuevo hombre. Hay un nuevo nacimiento en el que tú pasas, y la Biblia esto sí lo describe muy, muy claro, ¿sí? De las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Y esto es algo que Dios hace y sigue haciendo y tiene que estar en nuestras vidas, ¿no? Ahora, a lo mejor hay personas que dicen, oye, me pongo a pensar y analizo mi vida y no encuentro un momento en donde yo diría, es que de aquí para adelante mi vida fue transformada. De aquí para adelante fui un nuevo hombre o una nueva mujer. Y ahí pues es un tema complejo, pero primero diría, bueno, como todos, examina tu fe, tus convicciones, analiza si estás en la fe. Y la otra es, bueno, también recuerda que a veces Dios trabaja por medio de procesos. Si hay un momento en donde hubo un nuevo nacimiento y un cambio, pero de ahí en adelante fue gradual, ¿sí? Para alguien como Pablo es de que, no, pues yo iba a Damasco y me caí el caballo, ahí fue. No, pues sí, bien fácil. Pero a lo mejor para otros decían, oye, yo vivía mi vida de manera religiosa y de pronto entendí, no, me cayó el 20, y empecé a vivir de una manera diferente, entendí el evangelio, conocí de una manera más personal a Cristo y no solamente intelectual. Puede haber cosas distintas, ¿no? Ahora, la Biblia sí nos llama a examinar nuestro corazón y examinar nuestra fe, y es algo que nosotros debemos hacer. Y bueno, voy a continuar leyendo el versículo 23, dice, después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Y en realidad, hemos leído así como unos 3 versículos y Saulo se acaba de convertir y ya lo quieren matar. Y hay una razón para esto. De hecho, ahorita nos vamos a dar cuenta que esto de como que a Saulo lo quieren matar en todos lados. Y ahorita vamos a ver cómo es un tema recurrente. Pero aquí el tema es el cambio que Pablo tuvo, ¿no? Pablo va a Damasco con una misión de arrestar a los cristianos. Llega, hace exactamente lo contrario. De hecho, el versículo 22 dice que Saulo confundía a los judíos que habitaban en Damasco y así demostraba que Jesús era el Cristo. Y estando en Damasco, Saulo en realidad era una persona que para los judíos era muy intimidante, ¿no? Era como un fariseo que conocía la ley, que entendía todo lo que la ley demandaba y sabía cómo argumentar contra ellos. Y ahorita voy a seguir como con esa línea de pensamiento porque esto vuelve a suceder más abajo. Voy a leer el versículo 26, dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que él era discípulo. Entonces, Saulo está en Damasco, sí, está predicando a Jesús, por esto lo quieren matar. Ahora, la amenaza, porque había otros cristianos, ¿verdad? Pero la amenaza era tal en la vida de Saulo que los cristianos de ahí dicen, ¿sabes qué? Lo tenemos que sacar de la ciudad, si no, lo van a matar. Si es algo muy intencional específicamente contra él, entonces yo me lo imagino así como la, no sé, Misión Imposible, pero no sé, de esas épocas. Iban con la canasta y la cuerda y es como que, oye, pues ahí está el guardia y como que todos escondidos y no, pues por aquí, y ya llegan al punto y es como que no, pues por aquí te bajamos, ¿no? Y no, pues ya súbete a la canasta y ahí entre 2 o 3 como que lo bajan en la cuerda y se va a Jerusalén, ¿no?
Ahora, cuando llega a Jerusalén, es como que, ¿cómo están, hermanos? Y es como, ¡ay, canijo! ¿Y este qué? O sea, nos quiere matar. Y en realidad es como lo que pasó, ¿no? Y me lo imagino llegando a Jerusalén y es como que, oye, pues eran las épocas en donde pues que el pescadito en la arena y cosas así, porque pues, o sea, las reuniones eran escondidas, ¿no? Y llega con los cristianos y es como que, espérate, o sea, ¿quién se le ocurrió invitar a este? O sea, es el que, o sea, es el que estaba ahí, yo lo vi aventando piedras, o sea, cuando le estaban dando a Esteban. Y es como, o sea, entiendo la situación. Yo creo que cualquiera en este punto sería muy escéptico, ¿no? De decir, oye, o sea, yo creo que este es así como plan con maña. O sea, se quieren meter pues para agarrarnos, ¿no? A los que no han agarrado. Porque en realidad es lo que hacían y es lo que hicieron. Es lo que hacía. Ahora, eso nos dice varias cosas importantes. El caso de Saulo no era uno común, ¿no? O sea, era algo que inclusive una iglesia que estaba acostumbrada a vivir cosas sobrenaturales, pues no era normal. O sea, no era como que, sí, la persona que antes nos perseguía y nos torturaba se convirtió. No, hombre, eso ya ha pasado 3, 4 veces, o sea, uno más. No, es como, o sea, no era un caso normal, ¿no? Que un religioso como Saulo se convirtiera de esta manera, definitivamente no era normal y definitivamente su caso no fue normal. Y ¿cuál es el versículo 27? Dice, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y la realidad es que Pablo ya había probado ser un verdadero discípulo en Damasco. En realidad Pablo ya había inclusive arriesgado su propia vida para hablar de su testimonio y decirle a la gente que Jesús era el Mesías, que esto obviamente era para los judíos blasfemia y penado con muerte. Pablo ya había probado la autenticidad de su fe por medio de sus obras y actitudes, pero obviamente pues no había Facebook, no había fotos, no había videos. ¿No han escuchado esa frase de o sea, si no hay foto no pasó. O sea, si no hay evidencia, pues haz de cuenta que no sucedió. Que bueno, obviamente acá pues hay testigos, ¿no? Entonces viene Bernabé y les dice, sí, o sea, yo lo vi, estuve con él, en Damasco hizo esto. O sea, es real, no es genuino, no es un engaño. Y en realidad pues obviamente alguien tuvo que abogar por él y dar fe y testimonio de lo que en este momento Saulo ya había hecho, para que como que la iglesia dijera, ok, ya nos relajamos un poquito, Dios hizo un milagro, ¿no? Ahora, no sé si muchos, no sé, en mi amigo, que las personas que lo conocimos en alguna época de su vida, si después lo hubieras conocido, a lo mejor ya en la etapa cuando estábamos en la universidad, él era líder de jóvenes, muchos se hubieran sido hasta cierto punto escépticos de decir, o sea, de verdad cambió, o sea, de verdad es diferente, de verdad ya no hace las cosas que hacía antes. Pues en realidad yo creo que todos conocemos a personas que en algún momento de nuestras vidas te dijeron, no, o sea, no supiste que fulanito hizo esto, ahora es así. Y que tú digas, chis, será. Y en realidad esto es algo que Pablo vivió, ¿no? Ahora, al igual que Pablo, y tal vez es algo que a ti te haya pasado, ¿no? Tal vez en algún momento de tu vida tú tenías ciertas actitudes, hacías ciertas cosas, vivías de cierta manera, y de pronto Dios transforma tu vida y quieres que las personas te traten diferente y te vean diferente, pero a lo mejor es difícil para la gente cambiar la imagen que puedan tener de ti. Y es importante entender varias cosas, ¿no? O sea, lo que tú has hecho no te define,
inclusive lo que tú estás haciendo. Tal vez en algún momento demostraste ser, no sé, a lo mejor infiel, no confiable, mentiroso, muchas otras cosas, ¿no? Pero el caso de Pablo también nos recuerda que Dios no solamente cambia a las personas, sino que puede cambiar tu imagen y la percepción que las personas tienen de ti. Ahora, lo que tú hiciste no te define, y los errores que incluso puedes cometer el día de hoy, lo que hiciste ayer, puede no definirte. Y así como Dios transformó la vida de Saulo, puede transformar la tuya también. Un cambio de vida, Dios puede transformar tu vida y en realidad tu reputación también. O sea, si ahorita nosotros, cualquiera que habla de Pablo, difícilmente pensaría o sea, obviamente es como que sabes lo que hizo, ¿no? Pero difícilmente lo categorizaríamos como, no, pues es que él es un religioso que persigue cristianos, que odia a Cristo. O sea, ya nadie lo vería de esa manera. O sea, saben que su vida fue transformada. Y la cuestión aquí es, si Dios cambia tus actitudes, de verdadmente te arrepientes de las cosas que tú has hecho, en realidad esa evidencia, esa fe que se manifiesta en distintas actitudes y distintos hechos, va a hacer que la gente te empiece a ver de una manera diferente. En realidad esto es importante porque tal vez muchos se pueden sentir como atrapados en un concepto que las personas tengan de nosotros, y tú dices, es que no sé cómo hacerle para que confíe en mí por, no sé, a lo mejor algo que hice, ¿no? Y en realidad las personas, o sea, tú puedes restaurar esa confianza, pero obviamente esa confianza se restaura por medio de acciones y de cambios reales, que en realidad fue lo que Bernabé vino a abogar por parte a defender a Pablo, de decir, yo sé que él hizo esto y era de esta manera, pero en Damasco ya nos demostró que ahorita es otra persona y está haciendo algo distinto. Y la iglesia aceptó esto, ¿no? Versículo 28 dice, y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí a Tarso. Entonces Pablo llega a Jerusalén, lo reciben con escepticismo. Bernabé da testimonio de lo que él ya había vivido en Damasco, se integra a la iglesia y dice que se movía libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Y pasó algo que a Pablo, yo creo que este es así como ¿cómo se llama? Lo que marca la pauta de cómo hacer tu vida. Estabas en Damasco, estuviste ahí predicando a Jesús, te querían matar. Y luego te fuiste a Jerusalén porque te querían matar en Damasco. Tuviste un rato en Jerusalén y luego ¿qué pasó? Pues también lo querían matar. Y si vemos así como que la vida de Pablo, esto va a ser así como una constante de que, y hay una parte en donde Pablo empieza a decir, no, a mí me han he naufragado, me han apedreado tantas veces. En realidad hay una en donde a Pablo lo sacan de la ciudad, lo apedrean, pero no se muere. O sea, como que, hubo ahí como una falla, quedó inconsciente y dice que se fueron todos, se levanta y se va. Y en realidad, y él cuenta esos testimonios de que no, hombre, a mí me ha pasado esto, me han metido a la cárcel tantas veces, y esto empieza a ser pues ya como parte de su vida, ¿no? Qué bonito vivir así. Y ahora hay un motivo por el cual, ¿por qué a Saulo lo quieren matar? Obviamente es como que, los judíos religiosos tienen algo pues contra todos los cristianos, ¿no? Pero, ¿por qué en específico la amenaza es más grande para la vida de Saulo como para decir, te tienes que ir de la ciudad y nosotros nos quedamos? Como que está más grave para ti. Y en realidad Saulo era una amenaza real, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes a Pedro, tú tienes a los demás, y pues eran pescadores, es como que gente que yo creo que los religiosos los veían como a otro nivel, ¿sí? No tienen nuestros mismos estudios, nuestra misma preparación, pero de repente llega Saulo y es como que, hey, este tiene un título universitario
en una de las mejores universidades de Jerusalén. De hecho, en esta época había dos universidades principales que se llamaban Shammai y Hillel, y Pablo estudió en Hillel, que era pues una universidad con mucho prestigio, pues. Y de hecho en una de sus cartas él cuenta esto. Pablo tenía como los títulos, tenía la reputación también, tenía inclusive como no sé, los antecedentes familiares. Y Pablo sabía cómo pensaba un judío religioso, cómo argumentaban y cómo refutar esos argumentos. En realidad, por eso, yo creo que para un fariseo, para un judío religioso, discutir con Pablo era así lo peor que le podía pasar, porque era alguien que entendía perfectamente su manera de pensar, cuáles iban a ser sus argumentos, y Pablo los podía refutar, ¿no? Ahora, aquí pues solamente puedes reaccionar de dos maneras. Es como que o aceptas el argumento o te enojas, y en este caso se enojaban y pues lo querían matar. Ahora, ¿qué hizo o qué fue lo que sucedió, lo que la iglesia decidió hacer? Porque dice que lo mandaron, ¿sí? Dice que lo mandaron, que básicamente aquí lo que pasó fue que a Saulo pues lo mandaron para su casa, porque lo mandaron a Cesarea y luego de ahí a Tarso, y Tarso es su ciudad natal. Entonces, primero Pablo estuvo en Damasco, de ahí lo mandaron a Jerusalén, porque lo querían matar. De Jerusalén lo mandaron a Tarso, también porque lo querían matar. Y de aquí, voy a hacer como un cambio de tema, porque ahorita lo estamos viendo de una manera expositiva. Y o sea, aquí vamos a dejar de hablar de Pablo, ¿ok? Y a lo mejor ahorita al final como que regreso a algunos puntos. Aquí hay un cambio de tono, ¿sí? Porque hasta ahorita hemos hablado como de persecución, de que querían matar a Pablo y todo esto. Pero en el versículo 31 hay un cambio de situación para la iglesia. Lo voy a leer, dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. Me gusta cómo lo dice, que básicamente dice lo mismo, pero lo voy a leer. Dice: en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo a ser maltratados. Seguían adorando al Señor y cada día confiaban más en Él. Con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. Ahora, muchos de nosotros hemos escuchado este versículo, ¿no? Todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos se lo saben de memoria, no? O sea, ¿cuántos lo han aplicado como en un momento, a lo mejor como en un momento difícil o de crisis? Te recuerdas a ti mismo, o sea, yo sé que esta situación está horrible, pero todas las cosas obran para el bien de los que amamos a Dios. En realidad yo lo hago, y yo creo que es algo normal, porque es cierto, ¿no? En realidad esto es como un ancla, una promesa que nos debe de dar fe, esperanza en los momentos pues más difíciles de nuestra vida. Cuando las cosas pues tal vez se tornan muy complicadas, es importante recordarnos que todas las cosas cooperan para el bien de los que amamos a Dios. Y esto es una verdad inquebrantable, ¿no? Es un ancla de esperanza que nos debe de dar aliento en momentos de dolor y sufrimiento. Pero a veces se nos olvida como la contraparte, ¿no? De hecho, yo creo que a veces enfatizamos tanto el hecho de que Dios trabaja y nos santifica por medio del sufrimiento, que se nos olvida que Dios también trabaja y también nos santifica en momentos de paz y estabilidad y prosperidad. Y nos vamos a dar cuenta que esto es algo que sucede en este momento, porque vemos aquí como un cambio de tono, un cambio de situación para una iglesia que viene de un contexto de persecución, que de pronto empieza a vivir un tiempo de paz. Ahora, este es un tiempo, ¿sí?
porque en realidad la iglesia vuelve a haber persecución después. Ahora, y hay como, o sea, en el libro de Hechos no viene, pero como contexto histórico, hay un motivo por el cual la iglesia empezó a tener paz, o por la cual tanto los judíos como los romanos dejaron de tener esa presión sobre la iglesia. Y en esta época es coronado el emperador Calígula, y Calígula no era simpatizante de los judíos. Ahora, para darles un ejemplo, ¿sí? de cómo estaba la fricción, Calígula en el tercer año de su imperio manda poner una estatua de él adentro del templo de Jerusalén, ¿sí? O sea, en realidad esto para los judíos era así como, no sé, la blasfemia más grande, el insulto más grande que podía haber. Y en realidad simplemente es como como un ejemplo de las fricciones que había entre judíos y romanos en esta época. Y obviamente esta fricción tan grande que empezó a haber entre el Estado y los judíos, pues liberó bastante tensión sobre la iglesia, ¿sí? Y es aquí en donde es como que ellos se andan peleando y la iglesia está, pues, como que ya estamos bien tranquilos y bien padre. Que en realidad es lo que dice aquí. Dice que Judea, Galilea y Samaria, o sea, toda esta zona, dice, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. En realidad vino un momento de paz como repentino. De repente los judíos que nos querían matar, nos querían meter a la cárcel, ahora ya están enfocados en otra cosa. Y aquí nos dice algo muy, muy importante, ¿sí? Que en medio de esta paz, dice que andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, la iglesia seguía creciendo. Y es importante entender esto porque a veces podemos sobreenfatizar como no, es que la iglesia crecía porque hay persecución. Es como que aquí la iglesia seguía creciendo en momentos de paz también, porque Dios sigue obrando. Y en realidad aquí es donde nos damos cuenta que así como Dios utilizó el martirio de Esteban, la persecución que se desató en Jerusalén a raíz de eso, para edificar a la iglesia, para bendecir a su pueblo, para esparcir el reino, Dios hizo exactamente lo mismo en el tiempo de paz. Expandir la iglesia, edificar la iglesia, establecer su reino, son cosas que Dios hace, y Dios no depende en sí de las circunstancias. Hay personas que creen que Dios no puede como obrar o santificarnos si no es a través de momentos difíciles. Y en realidad esto es como un entendimiento incompleto de las verdades bíblicas. Porque aquí es donde nos podemos dar cuenta que de verdad todas las cosas cooperan para el bien de los que amamos a Dios. Aparentemente buenas o malas, vamos a llamarlas dolorosas o placenteras, en tiempos de persecución o en tiempos de paz. Independientemente de la circunstancia, Dios torna todas las cosas para la edificación de su iglesia, para la extensión de su reino y para el bien de sus hijos. Y este es en realidad como algo que debemos de entender. Versículo 32 dice, mientras Pedro, es que aquí vamos a empezar a hablar de Pedro. Vamos a ver como dos casos o 2 milagros específicos. Dice versículo 32, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico, y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Y dentro de este tiempo de paz, esto le dio mucha libertad a la iglesia de viajar a otras ciudades y como pues edificar, predicar, visitar otras iglesias. En realidad es lo que Pedro estaba haciendo aquí, ¿no? Pedro visita esta ciudad y pues a través de Pedro Dios hace un
milagro, ¿no? Y voy a leer el segundo caso y ahorita como vemos alguna similitud. Versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, o sea, Pedro anda en Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir a nosotros. Y dentro de este tiempo de paz, pues seguía habiendo problemas, ¿no? A lo mejor ya no hay persecución, ya no los meten a la cárcel, ya no les están quitando sus propiedades, ya no los torturan ni los matan. Pero dentro de este tiempo de paz, pues seguía habiendo dificultades, ¿no? Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, no sé, tal época de mi vida fue como muy estable, ¿no? Pero inclusive dentro de esas épocas a veces hay decisiones difíciles o importantes. A veces sigue habiendo como retos y situaciones que nos hacen clamar y depender y buscar a Dios, ¿no? Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pero no se compara con esta época en donde, no sé, a lo mejor sí viviste algo como muy, muy intenso. Y pues para la iglesia en realidad, aunque esto seguía siendo doloroso y seguían siendo una situación difícil, pues tenían como esa libertad, ¿no? De decir, oye, pues háblale a Pedro que venga, ¿sí? Consolar a las personas que estaban ahí, algo que antes no se podía hacer. Versículo 39 dice: entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Y me imagino así como el escenario, ¿no? Es como pues un funeral, están ahí pues sus amigas, familiares, seres queridos. Llega Pedro, que la verdad no sé si los conocía personalmente o no a los de esta iglesia, pero llega y le empiezan, pues yo me los imagino así como, no sé, contándole historias de lo que hacía esta mujer, ¿no? Y dice que le enseñaban así como la ropa que ella había hecho, y pues es así como están en el tiempo de duelo, ¿no? Versículo 40 dice, ahora hay una diferencia, obviamente esto en una iglesia en donde están firmes en la esperanza de la vida eterna, aunque tienes ese dolor, al mismo hay una confianza y una esperanza de lo que Cristo ha ganado para nosotros y para todos sus hijos. Versículo 40 dice, pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas le presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Y aquí tenemos 2 ejemplos, ¿sí? 2 sanidades, y hay un común denominador que es importante recalcar. En el primero dice, esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y en el segundo, en el caso de Eneas, dice, Eneas, chin. Es que esos los acentos como que no se me da desde chiquito, nunca agarré la onda. Dice que todos los que vivían en Lida y en Sarón lo llevaron y se convirtieron al Señor. Entonces en estos 2 casos los 2 milagros estaban apuntando y tuvieron un mismo efecto. Si nos ponemos a pensar, tenemos un hombre que llevaba 8 años, dice el texto que llevaba 8 años sin poder caminar, o sea, dice 8 años postrado en cama. Y pues obviamente, digo, no sé, cuando es así como pueblo, Ania que vivía ahí en Santiago, pues o sea, se nota así como que, pues o sea, la cultura de pueblo, todo el mundo se conoce y así, ¿no? Vas pasando, aquí pues no sé, tú vas en el Chivista, estás en tu rollo, allá vas a una tiendita y es como que, ¿qué onda? ¿Y qué onda? ¿Y qué onda? Y todos se conocen, ¿no? Y me imagino así como, o sea, esta persona no tenía 8 años sin poder caminar, obviamente todo el pueblo sabe que tiene ese problema.
De pronto viene Pedro, sucede un milagro, ¿y qué es lo que sucede? Dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron, y el milagro fue tan impactante que aquí dice, se convirtieron al Señor, o sea, todos. En realidad yo creo que fue un milagro como tan evidente para toda la comunidad que no podían más que pues aceptar ese evangelio que venía acompañado de esta muestra de poder, ¿no? Y en el caso de Dorcas, dice, esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aquí nos damos cuenta que los milagros en sí apuntan hacia algo y una misma cosa, más bien apuntan hacia una persona, y esa persona es Jesucristo. Todas estas señales que hacía la iglesia traían crecimiento, traían salvación. Mucha gente se convertía a través de lo que Dios estaba haciendo, a través de los apóstoles y de otras personas, porque los milagros no eran exclusivos de ellos. Y prácticamente ya estoy acabando, si quieren pasarlos de la alabanza. Si nos ponemos a pensar en el caso de Pablo, en realidad la conversión de Pablo es un milagro que apunta hacia exactamente la misma cosa que cada milagro que Dios hacía a través de los apóstoles, lo que Dios hizo a través de Esteban. En realidad todas estas cosas apuntan hacia una misma persona. Y pueden ser sucesos diferentes, ¿no? Que a lo mejor lo vemos como, bueno, pero esta es una conversión y esta es una sanidad. En realidad todas estas cosas apuntan hacia una persona que es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y todas ellas le dan gloria y hacen que las personas se conviertan. Trayendo esto a nuestras vidas individuales, nos damos cuenta que todo lo que Dios hace en mi vida y en tu vida apuntan hacia una misma cosa, tienen un mismo propósito, y es que el nombre de Dios sea glorificado, que las personas lo conozcan, que tú mismo puedas conocerlo más a Él, que la iglesia lo conozca más y sea edificada, que la fe de las personas sea fortalecida. En realidad, todo lo que Dios hace redunda en el hecho de que todo fue hecho para Él, por Él y para Él. Y cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta que todas las situaciones que yo vivo, ¿sí? O sea, Pablo, su conversión, Pablo cuando lo querían matar, Pablo cuando estaba en una ciudad y en la otra, cuando se enfermó alguien, cuando oramos por él, cuando se sanó, cuando no se sanó, todas estas cosas, cuando sufrimos, cuando estamos en momentos tal vez estables, cuando hay momentos de persecución o momentos de paz, todas las cosas Dios las usa para sus propósitos y para apuntar hacia la persona de Jesucristo, su Hijo, que es Dios mismo, que murió por nuestros pecados, que vino a salvarnos, merece toda la gloria y todo el honor. Y la verdad es que todo este texto abarcaba varios temas, pero para mí fue sencillo ver de que, bueno, pues todo apunta a Cristo. Y en realidad ese es como que el punto con el que quería como que nos pudiéramos quedar el día de hoy, ¿no? O sea, todos podemos ver el ejemplo de Pablo. Hay mucho que aprender de la vida de Pablo. Podemos ver milagros y decir, yo sé que Dios puede hacer cosas grandes, ¿no? Pero es importante entender, bueno, Dios hace todo, absolutamente todo esto para la gloria de una persona. Y eso es lo que yo tengo que buscar, ¿no? Cuando yo oro a lo mejor por mi negocio, por mi familia, por sanidad, por todas las cosas que Dios puede hacer, que nos quiere dar probablemente, pero Dios tiene una prioridad, y esa prioridad es su propia gloria, la edificación de su iglesia, fortalecer tu fe, santificarte, y después así como que de un buen de cosas que Dios quiere hacer, está ahora sí como tu comodidad. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos pues no tengan problemas, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, bueno, o
sea, quiero que pueda crecer y ser una persona responsable, independiente, y sé que si no sabe manejar conflictos, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber como ciertas, a veces privaciones, ¿no? A veces, no sé, te pide que le compres algo y qué padre que le podamos a veces cumplir los caprichos de nuestros hijos, que Dios lo hace con nosotros, pero a veces pues hay que decir que no, ¿verdad? Que sepan y que entiendan, oye, no todo lo que quiero me lo dan. Y Dios hace exactamente lo mismo con nosotros, porque nos ama. ¿Y qué les parece si terminamos orando para que Dios nos pueda hablar individualmente a cada uno de nosotros? Que no sé si ahorita tú estás en un periodo de paz o en un periodo de crisis, pero lo que sí te quiero recordar es que independientemente de lo que tú estés viviendo, todas las cosas obran para el bien de los que amamos a Dios. Y lo dice algo clave, dice los que han sido llamados conforme a su propósito. Porque el propósito de Dios en realidad es lo que los que amamos a Dios queremos cumplir. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los ejemplos que tú pones en la Biblia que nos retan, que nos inspiran. Te pido, Señor, que podamos tener nuestros ojos puestos en tu Hijo Jesucristo, que sin importar la situación que estemos viviendo, Señor, si estamos en dolor o estamos en tiempos de paz, Señor, que tú nos puedas dar esa confianza y esa esperanza de que tú estás obrando en nuestra vida, Señor. Te pido que uses cada situación para que cada día te conozcamos más, Señor. Para que cada uno de nosotros, Señor, te pueda amar cada día más, Señor. Pon en nosotros un corazón que anhela conocerte, que anhela buscarte, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ablanda nuestros corazones, pon tu palabra en nosotros. Lo que tú amas, lo que tú anhelas, haz que eso sea nuestro deleite, nuestra pasión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.